Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Prevenir y atender a tiempo el cáncer en mujeres, segunda parte. Bienvenidos todos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da mucho gusto saludarles, Gisela Ayala y una servidora María Eugenia Pulido, y como siempre seguimos las recomendaciones de sana distancia y este programa ha sido grabado previamente para seguridad de todo el equipo. Antes de presentar a nuestra invitada en esta emisión, a quien ya hemos tenido en el programa sobre cáncer, les pedimos que nos acompañen, como siempre, a escuchar el siguiente reportaje que hemos preparado para todos ustedes. El cáncer es el crecimiento, desarrollo, multiplicación de las células de manera desordenada y sin control. En nuestro país, el cáncer de mama y del cuello del útero o cérvico-uterino ocasionan la muerte de casi 10,000 mujeres al año, pero pueden curarse si se detectan y tratan oportunamente. Todas las mujeres pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Sin embargo, hay algunas condiciones que aumentan la probabilidad. Tener más de 40 años, tener obesidad o sobrepeso, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol, antecedentes familiares, principalmente en madre, hermanas o hijas. Específicamente en cuanto a cáncer de mama, haber tenido o tener cáncer u otra enfermedad en las mamas, no haberse embarazado, tener el primer hijo después de los 30 años de edad, empezar a menstruar antes de los 12 años y presentar la última menstruación después de los 52. Uso de terapia hormonal antes o después de la menopausia por más de 5 años. Quédese con nosotros para conocer más sobre este interesante tema. Gracias por acudir a la cita que tenemos todos los viernes a las 12 del día para hablar de nuestra salud. Y seguimos hablando con una gran experta. Se trata de la doctora Patricia Cortés Esteban, oncóloga del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y doctora, nos da muchísimo gusto saludarla de nueva cuenta, de que esté con nosotros otra vez aquí en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Seguimos dándole difusión a la importancia de que las mujeres estemos atentas a nuestro cuerpo, estemos atentas para atender, detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer. En el programa pasado nos habló de los diferentes tipos de cáncer que las mujeres podemos tener en un momento dado. Y bueno, pues una campaña muy importante, todo esto dentro del marco de la campaña de sensibilización femenina que se ha llamado, que le han puesto hashtag Juntas a Tiempo, lanzada por la Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su familia, Asociación Civil. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de cuello de matriz o cáncer cérvico-uterino, doctora, pues es considerado realmente un problema de salud pública. De hecho, en nuestro país, desde el año 2006, es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Doctora Cortés, explíquenos qué es este cáncer y no ha bajado la incidencia, cómo estamos actualmente en las pruebas para detectar este cáncer cervicouterino, por favor.
Bueno, desafortunadamente no hemos bajado la incidencia. Sigue siendo un problema de salud pública. ¿Cuáles son los números que tenemos representados para nuestro país? Se habla que la incidencia de este cáncer cervicuterino es alrededor de más de 7.800 casos anuales, de acuerdo a lo que reporta Globocan, que es la incidencia a nivel mundial, de los cuales se van a morir por esta patología alrededor de más de 4.000 pacientes por esta enfermedad. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde se localiza este cáncer del cuello de la matriz? Como ya usted lo mencionó directamente, en el cuello de la matriz directamente. Ahí se genera este crecimiento lento, progresivo de células malignas que pueden ser condicionadas por varios factores que son conocidos como los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El inicio de vida sexual activa a temprana edad. ¿Por qué es importante a temprana edad? Porque las células, el epitelio no está maduro, entonces cuando las niñas en este caso empiezan a tener una actividad sexual de manera temprana, hay un traumatismo a nivel de este epitelio, de estas células que recubren la parte de la mucosa, y entonces va aumentando la probabilidad de desarrollar esto. Esa es la edad, por supuesto, el inicio de vida sexual activa, el tabaquismo directamente también, el alcoholismo también es un factor de riesgo. Pero ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Es la infección por virus de papiloma humano. Se estima que toda mujer sexualmente activa directamente va a tener una infección por virus de papiloma humano. Normalmente nuestra inmunidad lo elimina directamente. Se habla de por cada 1.000.000 de pacientes pueden tener una infección de virus de papiloma humano, pero esta se elimina en un 90% de los casos. De tal manera que si hablamos de cada 1.000.000 de mujeres que pueda tener una infección de virus de papiloma humano, solo 100.000 tendrán una alteración a nivel de las células que podamos detectar. Esa infección de virus de papiloma humano, hay varios tipos de virus de papiloma humano. ¿Cuáles son los que realmente están relacionados al cáncer directamente? Se consideran virus de papiloma humano de alto riesgo, el tipo 16 y el tipo 18. ¿Quién nos va a dar ese tipo de infección? ¿Quién las va a reportar? El patólogo cuando se hace un estudio de Papá Nicolau, que es un raspado del cuello de la matriz directamente. ¿Y en quiénes se recomienda este Papá Nicolau? En toda mujer que ya haya iniciado vida sexual activa, anual, un estudio anual, porque es la única manera de poder detectar a tiempo este cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix o cáncer del cuello de la matriz. Entonces, estas infecciones de virus de papiloma humano son las más letales. Hay otros tipos de virus de papiloma humano, pero estas son las que están directamente relacionadas y comprobadas con el cáncer cervicuterino. Entonces, si hablamos de estos factores de riesgo, ya dijimos la edad, el inicio de vida sexual activa, el tabaquismo, el alcoholismo, la infección por virus de papiloma humano, tener relaciones con gente de alto riesgo, tener múltiples parejas sexuales consideradas de alto riesgo directamente, parejas heterosexuales, parejas ahora de la comunidad LGTB y todo lo que conlleve directamente también son un grupo de alto riesgo. Pacientes que puedan tener un estado de inmunosupresión, por ejemplo, pacientes trasplantadas de cáncer de riñón, su inmunidad se ve disminuida y pueden ser susceptibles a tener una infección por virus de papiloma humano y generar en un cáncer cervicuterino. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un cáncer cervicuterino? Con un Papá Nicolau, con una citología vaginal. Esto puede prevenir y puede ser un diagnóstico oportuno del cáncer cervicuterino directamente. El cuello de la matriz es milimétrico y entonces inicia los cambios a nivel del cuello de la matriz en lo que nosotros llamamos la zona de transición. Hay epitelio afuera, hay epitelio adentro del cuello de la matriz y lo que hacemos cuando hacemos una citología, es un raspado de esta zona entre el tejido que está afuera y el tejido que está dentro del cuello de la matriz. Un raspado que es lo que hacemos y eso es conocido como el Papá Nicolau.
Otro estudio que nos puede ayudar es hacer una colposcopía. ¿Qué es una colposcopía? Se mete una cámara directamente, vamos a visualizar el cuello de la matriz, se le puede aplicar un líquido directamente y va a pintar esas alteraciones que podamos detectar en el cuello de la matriz. Si el ojo humano no lo ve, al hacer esta tinción se pinta y entonces tomamos muestras para analizar y eso nos puede ayudar una colposcopía. Pero es lo que estamos viendo que el cuello de la matriz debe estar rosado, de una coloración rosada cuando inspeccionamos, debe de estar rosado, brillante, y cuando empieza a tener algunas alteraciones, inmediatamente llama la atención y es sospechoso. ¿Cómo vamos a confirmar que se trata de un cáncer del cuello de la matriz? Tomando una biopsia. Es la única manera de confirmar que este cuello de la matriz está afectado por un cáncer cervicuterino. ¿Qué tiempo pasó para que formara y para que el ojo humano pudiera llegar a esta detección? Pasaron años. Si uno adquiere la infección por virus de papiloma humano, como decíamos, este se elimina, el cuerpo lo elimina, nuestra inmunidad lo elimina, pero puede quedar latente la infección de virus de papiloma humano y hasta en un periodo de 10 años se puede expresar y favorecer el crecimiento de células malignas y entonces, si estamos con esa situación, tenemos que, si tenemos infección por virus de papiloma humano, debe ser tratado y debe ser revisado por ginecólogos directamente, porque se puede quitar una parte del cuello de la matriz, que es un tratamiento, y luego vigilancia, que eso es algo muy importante. Ese es como el diagnóstico que debemos de tener. ¿Cómo se extiende el cáncer del cuello de la matriz? Pues avanza directamente. Si se origina en el cuello de la matriz, va avanzando. Puede avanzar hacia abajo, que es el canal vaginal, directamente invadir el canal vaginal. Puede avanzar hacia adentro a nivel de la matriz directamente y puede agarrar caminos, extensiones, sale del cuello de la matriz, se extiende hacia los lados, que son los tejidos que sostienen el útero, que se llaman parametrios. Directamente puede afectar los parametrios y puede extenderse directamente hacia esa parte, o bien hacia adelante tenemos la vejiga o hacia atrás tenemos el recto, y cuando hay una enfermedad muy avanzada, pues puede invadir todas estas estructuras o agarrar camino a través de la sangre o a través de los ganglios y puede llegar a otros sitios directamente. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico de que es un cáncer cervicuterino, tocamos nosotros, hacemos un tacto vaginal y decimos está tocado, está completamente obstruido el cuello de la matriz o está extendido a esos tejidos que le llamamos parametrio, o tocamos si está afectado el tabique recto vaginal, hacia atrás el recto, o el tabique vésico vaginal, que dijimos que la vejiga está hacia adelante. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Además de hacer estos estudios, hacemos una tomografía en etapas más avanzadas para ver si hay afectación hacia estos sitios o se extendió hacia adelante o se extendió hacia atrás, y en base a todos estos estudios se otorgará el tratamiento. Debo de decir que el cáncer cervicuterino puede ser prevenible. Claro. ¿Puede ser detectado a tiempo? Claro. ¿Podemos atraparlo aquí en el inicio del cuello de la matriz? Aquí lo podemos atrapar y aquí podría ser curable directamente. Milimétricamente puede ser curable con una cirugía, pues se quita una parte que se le llama un cono, o bien en pacientes que ya tienen paridad satisfecha, que ya tuvieron todos los hijos que ellos desean, pues se hace una esterectomía para quitar toda esta parte y evitar que se extienda a otros sitios. Debo de comentar que cuando hablan de cáncer cervicuterino, las autoridades de salud dicen, ya disminuyó. Sin embargo, como lo comentábamos en la entrevista anterior, es una enfermedad que no le llega el memorándum todavía de las autoridades. Hasta el momento, en el hospital donde trabajo, que es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y podríamos decir que en toda la República, es una enfermedad con un diagnóstico tardío.
Quiere decir que ya salió de su lugar de origen, ya se extendió un poco el parametrio directamente y entonces ya estamos hablando de una enfermedad localmente avanzada. Ese es en la gran mayoría de pacientes. Y obviamente, entre más avanzado esté la enfermedad, va a tener un impacto negativo en la supervivencia de los pacientes. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Decíamos, si está localizado aquí, puede ser un tratamiento local. Se hace un cono, se puede dar braquiterapia, se puede hacer una congelación o se puede quitar la matriz y listo. Vigilancia, independientemente de que ya se haya operado, se haya curado, la paciente debe estar en vigilancia, vigilancia, vigilancia siempre. Si es una enfermedad que está localmente avanzada, que quiere decir que ya salió del cuello de la matriz, que ya se extendió hasta estos lados, a los parametrios, ya no es una enfermedad candidata a un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque aunque quitemos la matriz, puede quedar tumor en los lados. Y entonces es una paciente que ya debe de ir a otro tipo de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento recomendado a nivel del mundo? Dar radioterapia a la pelvis, todo se radia a la pelvis, y braquiterapia para llegar a estos puntos directamente, combinado con quimioterapia. Ese es para la enfermedad localmente avanzada. Y para la enfermedad que ya salió, que ya invadió la vejiga o ya invadió el recto, se da un tratamiento de radioterapia paliativa, y para la enfermedad que ya sube al hígado, sube a los pulmones o está en otro sitio, le damos un tratamiento que se llama tratamiento paliativo con quimioterapia y combinada con radioterapia, y ahora las nuevas terapias blanco que se llaman, que son terapias que van directamente a destruir esas células tumorales y que se ha implementado como un cambio importante en las pacientes con cáncer cervicuterino. Siempre, 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 siempre será mejor prevenir hacia eso, y agradezco a quien tuvo esta magnífica idea de prevenir, de cuidarse a tiempo. ¿Por qué? Porque la recomendación será: 1, pacientes que ya tienen vida sexual activa, hacerse su citología anual directamente. Gracias, doctora. Pues sí, yo creo que ha sido muy claro todo lo que nos ha dicho de los diferentes estados en que puede, o estadios más bien, en que puede estar un cáncer cervicouterino. Gisela, ¿qué tal? Hola, hola. Y yo preguntaría, porque me pareció importante la cuestión de la prevención, y es algo fundamental en nuestro programa, doctora. Nosotros siempre hacemos énfasis en la prevención, hacemos énfasis que desde muy jovencitas las chicas deben de saber cuidarse. Y me gustaría que retomáramos, antes de que nos hablara nuevamente como de esa relación entre este virus de papiloma humano con el cáncer, cómo es que se convierte en un cáncer, aunque ya nos narró un poco este proceso, pero las campañas también han sido del sexo seguro. Yo creo que son campañas importantísimas, donde es importante, no solamente por otro tipo de enfermedades que podemos adquirir, pero el virus del papiloma humano está entre los casos que más se reportan por esta falta de, digamos, de no usar el condón, no tener relaciones seguras. ¿Podemos un poco retomar esto, doctora? Totalmente de acuerdo, y felicito este programa por eso, tan solo porque ustedes están enfocados en la prevención y dan mensajes de prevención. El sexo seguro, por supuesto, para las parejas heterosexuales o de la comunidad LTGB. Eso es muy importante. ¿Por qué? Y sexo seguro. ¿Por qué? Porque ahora el tener un número elevado de parejas sexuales me incrementa el riesgo de tener
una infección por virus de papiloma humano. Por tal motivo, debo de tener sexo seguro, o sea, usar condón directamente. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Se ha visto ahora que en los chicos que tienen una vida sexual activa, muy activa, de hecho, ¿qué es lo que hay? Aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Una de las enfermedades que se está incrementando en esta transmisión sexual es la gonorrea, cosa que hace mucho tiempo ya no veíamos. Entonces, eso es lo que está pasando con estos pacientes. En la prevención, esa es la prevención secundaria. ¿Cuál sería la prevención primaria? La vacunación, indudablemente. La vacunación contra el virus de papiloma humano. ¿En quiénes debe de ser la vacunación? En las niñas de 9 a 14 años. De hecho, ya tienen su cartilla de vacunación. México, afortunadamente, está como un país que vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas que van a prevenir diferentes tipos de cepas de virus de papiloma humano. Entonces, ¿la vacunación es recomendable? Sí. ¿En quiénes? En las niñas de 9 a 14 años. Puede ser, si yo ya tengo más años, ¿hasta cuándo me puedo vacunar? Hasta los 30 años directamente. ¿Me puede servir? Sí, sí me puede servir. Hay diferentes vacunas que hay. Se habla de la bivalente, que tiene 2 cepas, que cubre 2 cepas de virus de papiloma humano. Está la cuatrivalente, que cubre 4 cepas de virus de papiloma humano. Las más importantes son las 16 y la 18. Y la nonavalente, que tiene 9 cepas de virus de papiloma humano directamente. Sí sirve la vacunación indudablemente. ¿Cuándo aplicarla? Ya dijimos, en las niñas de 9 a 14 años y en las mujeres menos de 30 años también es efectiva. ¿Cuándo aplicarse? ¿Cómo se aplica la vacuna? Se aplica cualquiera de estas 3, se aplica vía intramuscular. ¿Cuántas dosis debo de recibir? 2 dosis al año directamente. Son las vacunas que vamos a tener. Va a despertar esa inmunidad y vamos a tener este efecto. ¿Va a ser inmediato? No. Estamos hablando de, hoy estamos a 2020. Si vacunamos a todas esas niñas de 9 a 14 años ahorita, esto lo vamos a ver reflejado hasta el 2030. En una década vamos a ver la inmunidad, vamos a ver que puede tener una tendencia a bajar el virus de papiloma humano. El día de antier, el 1 de octubre, salió una publicación en una revista muy importante sobre la eficacia del virus de papiloma humano, la vacunación contra el virus de papiloma humano. Un estudio que se hizo en Suiza y donde demuestra que la vacunación, la efectividad de la vacuna cuatrivalente, que es la que aplicaron en Suiza, que vieron a un grupo importante de niñas, de adolescentes y de mujeres de menores de 30 años, disminuye el riesgo hasta en un 90% de los casos de tener infección por virus de papiloma humano y por desarrollar el cáncer cervicuterino. ¿Qué pasa cuando tenemos esa infección de virus de papiloma humano? El tejido está formado por mucosa. Y esta mucosa, ¿qué pasa con el virus de papiloma humano? Se mete a nivel de intramucoso directamente y ahí es donde va produciendo algunas alteraciones. Va produciendo un proceso de inflamación, va cambiando la arquitectura o la forma de las células normales, va produciendo inflamación y así es como va generando una lesión que se denomina lesiones de bajo grado, que pueden ser curables y se acaba el paciente, se acaba el riesgo de cáncer. Lesiones de alto grado que tienen la probabilidad de desarrollar un cáncer in situ, es decir, un cáncer inicial, y estas, si no se trata un cáncer in situ, se vuelven un cáncer invasor, invade, penetra toda esta parte que es lo que produce el virus del papiloma humano. No sé si me expliqué completamente. Muy bien, doctora. ¿Le parece que hablemos también qué pasa? Porque entiendo que el virus del papiloma humano presenta pocos síntomas. No hay ningún síntoma. ¿Las verrugas no son un síntoma, doctora? Esos son signos. Los síntomas es lo que me duele, lo que yo siento, el dolor, la molestia. Si yo me toco una bolita, una verruga, esa es una
un signo, es un signo directamente. Porque se ve, ¿verdad? Las verrugas, pero esas pueden ser, pueden ser por otro tipo de virus directamente. Ajá. O sea, estamos hablando del virus relacionado al cáncer, pero podemos tener otro tipo de virus, otro tipo de verrugas, y no necesariamente todas las verrugas van a generar en cáncer. Eso es importante. Entonces, si se tocan alguna lesión a nivel a nivel del aparato genital, esto quiere decir en los labios mayores, en los labios menores, pues hay que acudir a una revisión ginecológica donde se observará directamente. Uh-huh. Bueno, pues amigos, vamos antes de seguir con esta conversación con la doctora, con la oncóloga Patricia Cortés, vamos con nuestra sección de consejos para la salud que tiene nuestra nutrióloga Mónica Hurtado. Vamos con. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula quiero platicarte sobre el Día Mundial de la Alimentación, que en este año se conmemora y tiene el lema de cultivar, nutrir y preservar juntos. Y este Día Mundial de la Alimentación nos habla de la importancia de crear una cadena, digamos, de consumo lo más saludable que podamos. Por eso es desde que cultivemos los alimentos, los preservemos, apoyemos a nutrirnos y bueno, que desde el enfoque que tenemos ya aquí en la ciudad, pues tratemos de elegir las mejores opciones para nuestra alimentación. Desafortunadamente, la crisis ocasionada por el COVID-19, pues ha tocado muchísimas fibras y ha abierto muchísimas ventanas en las cuales nos ha dejado ver que tenemos que irnos a lo básico, a lo esencial, saber que necesitamos una alimentación variada, equilibrada, inocua, que no nos cause ningún daño, que sepamos realmente lo que necesitamos consumir. Entonces, bueno, pues esta pandemia también nos está invitando a reflexionar sobre el valor que tienen las cosas que más apreciamos, la importancia de las necesidades más básicas como es la alimentación, y es momento de reconocer que es un elemento que aún en estos días todavía no se cubre. Desafortunadamente en México un 23% de la población vive en pobreza alimentaria, y cuando decimos pobreza alimentaria quiere decir que pues no pueden tener una dieta variada, no pueden tener una dieta suficiente, ¿no? Hay personas que pues a lo mejor no cuentan con el consumo de verduras, de frutas, de todos los cereales, y bueno, pues esto hace pobre su dieta. En este día, en el Día Mundial de la Alimentación, nos invita a la solidaridad para ayudar a los más vulnerables a recuperarse de la crisis y hacer que los sistemas alimentarios sean más resistentes a la volatilidad y a los choques climáticos, ¿no? Sabemos que aquí en México, pues sí, tenemos el campo, pero muchas veces las condiciones climáticas no nos ayudan, ¿no? Se ha dejado de producir y de cultivar y de cosechar muchísimos alimentos. Entonces, tenemos también que definir y contar con dietas saludables y sostenibles. Recordemos lo que platicamos en estas cápsulas, ¿no? Necesitamos de tener un consumo adecuado, de tener una planeación de nuestros menús para evitar el desperdicio de la comida. Todos tenemos que ser un eje de mejora, sin duda, desde aumentar la demanda de alimentos nutritivos, eligiendo alimentos más saludables, que tengan alguna modificación para algunas condiciones, por ejemplo, como es diabetes, pues que tengamos opciones de alimentos, de productos con menor cantidad de azúcar, con menor cantidad de sodio, con menor cantidad de grasa, es decir, que sean alimentos que podamos consumir, que pueden ser una opción. Recordemos que pues siempre lo ideal va a ser que tuviéramos nosotros nuestro huerto, cosecháramos las verduras, tuviéramos ahí nuestros frijolitos, nuestros garbanzos. Sin embargo, no se puede tenerlo. Entonces están las opciones de los productos empacados, que estos pues van a preservar el tiempo de duración en tu anaquel, en tu alacena. Entonces pueden ser opción. Recordemos que siempre debe de ser el consumo moderado y responsable, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que
hacer unión. Este Día Mundial de la Alimentación nos invita a que todos los sectores, el sector público, el sector social, el sector académico, el sector privado, puedan apoyar a las necesidades de alimentos y bebidas con ciertas reformulaciones para que las personas puedan tener una opción de elección. Y también saber que esto es importante, que no porque los alimentos estén empacados quiere decir que son malos. Debemos de evitar satanizar a los productos, porque pues también si nosotros nos vamos a comer unos taquitos de carnitas, pues también van a tener exceso en cantidad de grasa. Entonces, siempre mi recomendación va a ser, tratemos de comer de todo en cantidades moderadas y obviamente siempre disminuyendo la cantidad de grasa y de sodio o de sal que vamos a consumir en estos alimentos, así como del azúcar. Así es que pues debemos de tener una opción, una alimentación lo más saludable posible y recordar que aunque lo que no está empacado no quiere decir que no contenga excesos de grasa o excesos de sodio. Yo los dejo. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en otra cápsula más. Y seguimos en este programa Diabetes y yo. Esta tarde estamos hablando con la oncóloga Patricia Cortés. Doctora, ya nos refería un poco en el primer bloque, pero podríamos retomar el tema de cómo se llega al diagnóstico de cáncer cervicouterino. Directamente con una citología vaginal, que quiere decir un Papa Nicolau, es la única manera. Y la otra, hacer el diagnóstico definitivo, lo hacemos con una biopsia directamente de la lesión que podamos observar. Doctora, se habla, por ejemplo, que hay ciertas edades en las que se debe de dar inicio a hacerse pruebas. En el caso del Papa Nicolau, porque, por ejemplo, en la mastografía se recomienda que no sean mujeres muy jóvenes, según, espero no equivocarme. ¿Y a qué edad sí una chica tendría que hacerse este estudio de Papa Nicolau para detectar el cáncer cervicouterino? Las guías dicen a partir de los 21 años. Sin embargo, la recomendación a nivel personal y de muchos colegas es al inicio de la vida sexual activa, porque ahora vemos mujeres que tienen una vida sexual activa muy importante y que tienen varias parejas sexuales, y hemos visto pacientes, si dijéramos a partir de los 21 años, tenemos pacientes de 28 años con una enfermedad bastante avanzada. Entonces, si lo hacemos en retrospectiva, diríamos que el Papa Nicolau es a partir de la vida sexual activa. También, doctora, cuando las mujeres vamos con el ginecólogo, se acompaña el estudio del Papa Nicolau con una colposcopía. ¿Qué alcances tiene un estudio y el otro? Porque dice, no, yo ya me hice el Papa Nicolau, ¿para qué me hago la colposcopía? ¿O por qué me hago una y no la otra? Eso es bien importante, ¿no? Y diferenciar qué alcances tiene cada uno de estos estudios. Ajá. Totalmente, porque el Papa Nicolau solo toma un raspado del cuello de la matriz, nada más. Es lo único que hace el Papa Nicolau, un raspado del cuello de la matriz. Y luego también el procesamiento de la muestra. Ya saqué la muestra y cómo la hago, o quién la va a leer, o sea, tiene una cadenita de muchas cosas. Pero bueno, ¿qué hace la colposcopía? Visualiza el cuello de la matriz, aplica un líquido directamente y me va a pintar las células, las posibles lesiones que yo no pudiera detectar con el ojo humano, porque ya tengo una cámara que está visualizando ahí. Y me está diciendo, esta es una lesión altamente sospechosa y podemos tomar una biopsia justamente de esa lesión. Entonces diría yo que complementarios directamente. Ese sería lo ideal, hacerse un Papa Nicolau acompañado de una colposcopía. Ese sería lo ideal directamente. Y llegamos entonces, doctora, a la biopsia. Ya nos refería usted también el momento de la biopsia. Coméntenos al respecto, por favor. Directamente cuando vemos una lesión sospechosa y esa paciente, algo muy importante, muy, muy importante que faltaba de comentar.
que haces la pregunta. Una paciente va generalmente cuando tiene, ¿qué es lo que produce el cáncer uterino? El sangrado anormal, el sangrado persistente, el sangrado que no se para. Y sabemos cada cuánto menstruamos, cada mes, y nos dura 5 a 7 días. Eso sería en promedio lo normal. Y se suspende y otra vez, y al mes. Esa es como una menstruación normal. Un sangrado normal es cuando la persistencia existe. Sangrado, 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 no se para, sangrado, sangrado, sangrado intermitente. Ahora en lugar de 4 días, 5 días, ahora tengo 10 días, ahora tengo 15 días. O hay gente que lleva sangrando de goteo durante mucho tiempo. Hay gente que llega hasta con una anemia muy importante porque el sangrado es muy importante. O llega incluso a la sala de urgencias porque el sangrado es así masivo directamente. Entonces, pero ¿qué pasa con ese sangrado? La enfermedad ya está avanzada cuando ya hay sangrado. Ese es el punto. O sangrado cuando se tienen relaciones sexuales, sangrado poscoital directamente. Entonces, por eso, qué bueno que hacen este tipo de programa, porque lo que no queremos es que sangre la paciente. Si ya tiene sangrado, esto quiere decir que ya es una enfermedad avanzada. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero ya es una enfermedad avanzada. Un punto importante también es que la paciente dice, no me exploro o no me hago mi papá Nicolau porque estoy con sangrado y el doctor me dijo que no me puede revisar porque pues, tengo sangrado permanente. Pero si una paciente presenta un sangrado por más de 20 días o más de 10 días, esa paciente tiene que ser revisada, aún con sangrado, porque si no lo hacemos, pues nunca vamos a parar el sangrado, porque es condicionado por una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente que uno a veces explora a la paciente, llegamos a tocar el cuello de la matriz y se toca duro, se toca una piedra, se toca un empedrado. Y entonces, pues hay que ver con el espejo y tomar una biopsia directamente. Entonces, es lo que nos va a confirmar, tengo cáncer. No hay otra más que eso, y eso va a ser analizado al microscopio y el patólogo nos va a decir si es cáncer. Doctora Y puede Cortés, estar asociado a la infección de virus del papiloma humano. Sí, Maru, dime. sí, doctora Cortés, ¿y cuándo debemos de ir al médico? Bueno, ya dijo, hay anormalidades que nuestro mismo cuerpo nos está presentando, como este sangrado constante, pero como se ha dicho, el cáncer en sus primeras etapas es totalmente silencioso, ¿no? Si no nos revisamos, no tenemos constancia con nuestros médicos, pues aparecen este tipo de sorpresas después. Pero, ¿cuáles son también los tratamientos disponibles que tenemos aquí en México? Y algo muy, muy relevante que lo dijo desde el principio, que el cáncer sí se cura, este tipo de cáncer también se cura, sí está en etapas iniciales. ¿Nos quiere hablar al respecto, doctora? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? La cirugía en los grandes centros ya puede ser conservadora, que solo quitan una parte o hacen un enfriamiento. La radioterapia, la braquiterapia, nuestro país cuenta con ello. Sí, en los grandes centros hospitalarios realmente, porque tener un equipo de radioterapia pues no es tan sencillo, requiere de una construcción especial y cuidados especiales y gente especializada para eso. Tenemos, eso es una parte, cuando hay enfermedad avanzada, pues tenemos lo disponible, combinamos la quimio y la radioterapia juntas, que son medicamentos que tenemos disponibles en todo el país directamente y pues se dan a las pacientes. Y en enfermedad avanzada tenemos la quimioterapia y en algunos centros las famosas terapias blanco que pueden todavía beneficiar a esas pacientes con enfermedad muy, muy avanzada. O sea, sí tenemos en México, sí contamos con esta infraestructura. Las pacientes tienen que viajar porque realmente es una enfermedad de la pobreza, realmente. Si uno parte de la República Mexicana a la mitad, el cáncer de mama es más frecuente de los estados del centro hacia el norte de la República, y el cáncer cervicuterino se ve la marginación de todo, social, económica, de todo tipo, del centro hacia abajo. Estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, todos esos estados tienen alto índice de cáncer cervicuterino y es la marginación a la que nos refería directamente.
Doctora, pero entonces, afortunadamente en México tenemos antes contamos con la vacuna de VPH y también tenemos los tratamientos adecuados. Entonces, de aquí la importancia de este tipo de campañas como Juntas a Tiempo, pues para evitar caer en los factores de riesgo. Si vas a tener prácticas sexuales que sean prácticas sexuales seguras como las que usted acaba de mencionar. Doctora, y aquí hay un tema muy importante. ¿El cáncer cervicouterino está directamente relacionada con las actividades sexuales? Sí, claro, indudablemente Totalmente. sí, por supuesto. Doctora, entonces el cáncer, las actividades sexuales seguras con protección, sobre todo en este caso, lo que más ayudaría serían los preservativos o condones. Totalmente. Algunos en los centros de salud te lo regalan, Sí. Son accesibles a cualquier bolsillo, en cualquier farmacia. O sea, no habría por qué no tener un sexo seguro, realmente. Correcto. Y doctora, hablando de las radioescuchas que nos estén acompañando en esta ocasión, pero también sus parejas, esto es un tema de hombres y mujeres. ¿Dónde podemos conseguir más información? ¿Dónde podemos buscar información certera que nos ayude a saber más sobre este tema? Está la página del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, hay una página en español directamente, la cual es muy importante. Incluso hablando de la vacuna, también se está probando en los niños para disminuir este riesgo directamente, porque ellos, en los niños también pueden ser los vectores o portadores del virus de papiloma humano directamente. Uh-huh. Entonces, ahí serían en la página del Instituto Nacional de Cáncer, la Sociedad Americana de Cáncer también tiene una página en español donde puede venir, la Sociedad Mexicana de Oncología también directamente, que es cuando hay información. En las instituciones también hay información, se emiten boletines directamente acerca de la importancia de la vacunación, sobre todo. Las niñas tienen en su carnet la vacunación, además de las vacunas convencionales, también ya está la vacunación de virus de papiloma humano. Yo recomendaría también a los padres sobre todo, que vacunen a sus niños. No estamos favoreciendo una libertinaje o una apertura de que todas van a tener una vida sexual activa a temprana edad. No, estamos previniendo una enfermedad. Eso es nada más. Entonces, sí haremos conciencia en los padres que acepten que sus niñas se vacunen, y sus niños, si es que también la vacuna se aprueba para los niños, también que los vacunen directamente. No estamos haciendo otra cosa. Doctora, nuevamente lo dijo al inicio, pero nuevamente me gustaría hacer hincapié en los factores de riesgo que son los más comunes y que ustedes incluyen dentro de su campaña. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La edad, el inicio de vida sexual activa a temprana edad, es directamente el número de parejas sexuales, múltiples parejas sexuales también, el tener parejas sexuales que hayan tenido relaciones con alguien que tiene cáncer, tener relaciones con un hombre que tenga cáncer de pene también incrementa, las infecciones de transmisión sexual aumentan el riesgo directamente, el ser portador de una inmunosupresión como el trasplante puede ser, el trasplante renal también favorece, el tener una infección por virus de papiloma humano, porque por VIH, perdón, esos son factores que van a alterar nuestro sistema inmunológico y que favorecen que esta infección por virus de papiloma humano no sea desechada por nuestro organismo, se queda latente, se queda dormido ahí durante un periodo de 10 años y luego favorece el desarrollo de este cáncer cervicouterino. Doctora, ¿hay alguna relación? Ya nos mencionaban la relación con el tabaquismo. ¿Hay alguna relación con otros factores ambientales, como por ejemplo algunos medicamentos? ¿Se ha encontrado relación con algunas otras circunstancias?
El haber recibido un tratamiento de radioterapia previa, por supuesto, el tener algún tratamiento de un cáncer también diferente en algún momento puede favorecer esa parte. Una paciente puede, o un paciente en general puede desarrollar 2 o 3 tumores de otro tipo diferente en otros sitios. Claro que sí, porque hay alteraciones a nivel incluso genético, molecular. Eso es algo importante también a considerar. Bueno, pues muy interesante, importante ya todos estos conceptos que la doctora nos está dando, ya en este programa número 2, tratando los diferentes tipos de cánceres en la mujer. Y vamos a nuestro glosario para después hacer un resumen de lo más importante de esta entrevista que estamos teniendo con la oncóloga, nuestra invitada el día de hoy. Glosario, para conocer los términos médicos. Ultrasonido endovaginal, también conocido como ultrasonido transvaginal. Se trata de una prueba en la que se utilizan ondas sonoras para formar imágenes de los órganos, las cuales aparecen en una pantalla. El ultrasonido transvaginal utiliza una sonda especial que se coloca directamente en la vagina para obtener una imagen más clara del útero, los ovarios y otros órganos pélvicos. Mastografía es un estudio de rayos X que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, sin signos ni síntomas de cáncer, asintomáticas, y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas que no se pueden percibir por la observación o la palpación. Ganglios linfáticos, estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario. Se encargan de filtrar las sustancias que el líquido linfático transporta y contienen glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. En todo el cuerpo hay cientos de ganglios linfáticos que se encuentran en el cuello, la axila, el tórax, el abdomen y la ingle. Quimioterapia. Tratamiento con medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al impedir su multiplicación. La quimioterapia se administra por la boca, en inyección, por infusión o sobre la piel, según el tipo de cáncer y el estadio en que éste se encuentra. Se administra sola o con otros tratamientos como cirugía, radioterapia o terapia biológica. Radioterapia. Tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se usa en rayos X para ver el interior del cuerpo, como en radiografías de los dientes o de huesos fracturados. Doctora, bueno, ya nos habló también de los factores de riesgo. Una pregunta que también por ahí se nos ocurre hacerle. Por ejemplo, el cáncer de mama, si hay una incidencia hereditaria, por ejemplo, lo dijo en el programa pasado, madre, hija, ¿no? En el cáncer cervicuterino también se puede heredar de alguna forma, aunque ha dado importancia en las relaciones sexuales protegidas, pero también podría haber una incidencia si hubo cáncer cervicuterino en la mamá, en la hija. No, no hay ninguna relación hereditaria directamente. Doctora, y bueno, usted sabe, este programa se titula Diabetes y yo, y pues es un tema que nos interesa a las mujeres que también vivimos con diabetes, porque tener esta condición no nos exime de cualquier otra. Doctora, ¿hay alguna relación entre diabetes, cualquier tipo de diabetes, y el cáncer cervicouterino? ¿Tener diabetes nos pone en un riesgo mayor de desarrollarlo? No. Ser diabético y ser obeso te relaciona con otro tipo de cáncer, que es cáncer de endometrio, cáncer del cuerpo de la matriz. Y si quieren, en otro momento lo platicamos en eso directamente. Pero ser diabético, ser hipertenso, ser obeso, no tiene tanta relación en cáncer cervicuterino.
Doctora, ¿la podemos encontrar en consulta particular o cómo nos podemos acercar? Claro, les doy el número del consultorio, 55 56 01 32 48. Estamos a sus órdenes. Ahí están nuestras señoritas que le darán la información de cuándo. A nivel de correo electrónico, mi correo electrónico es con minúscula dra.pcortes@gmail.com. Me pueden encontrar en Facebook como Patricia Cortés Esteban directamente, y hasta ahí llego en las redes sociales porque si no ya no se puede abarcar más. En cuanto a información por parte del sector salud, ¿considera, doctora, que hay que incrementar las campañas de prevención del cáncer? Falta, ¿verdad? Sí, indudable. Por ejemplo, ahorita, septiembre fue el mes del cáncer ginecológico, pero no se escuchó mucho. Ahorita, por obvias razones que estamos ocupados en una pandemia, pero se hace mucho énfasis en el cáncer de mama, como que tiene muchos reflectores, que es el mes de octubre. Sin embargo, este cáncer, el cáncer uterino, es prevenible, es curable, y entonces deberíamos de tener más programas como los que ustedes tienen directamente, no solo un mes, sino uno al mes, o sea, ser constantes. Tenemos que ser como el agua que va llenando ese jarrito directamente. En algún momento vamos a impactar. Educar a nuestra población indudablemente, educar a nuestras niñas, educar a los padres también de esta enfermedad, que es una enfermedad curable, y prevenir siempre será más barato y mejor para una paciente que tratar una enfermedad avanzada incurable, indudablemente. Y vale la pena mencionar, doctora Cortés, Maru, que en el espacio de este programa Diabetes y yo en Facebook hemos colocado información interesante que será de utilidad justamente para prevenir, para actuar a tiempo, porque como se ha repetido en estos dos programas, estar atentos, higiene, evitar factores de riesgo, pero también actuar a tiempo puede marcar la diferencia, ¿no, doctora? Totalmente. Doctora, como este programa, como ya lo dijo Gisela, es principalmente para las y los pacientes que viven con la condición de la diabetes, ¿qué sucede cuando pues vivimos con diabetes? Una joven, una mujer mayor de 35 años o más joven, vive con diabetes y le dan el diagnóstico de cáncer cervicouterino. ¿Cómo llevar los dos tratamientos? ¿Cómo no sentirse mucho más mal? ¿Qué les podría decir a estas pacientes? Claro que se deben tratar, indudablemente. Una, hay que ver el grado de daño que tiene. Como sabemos, ser diabético es una enfermedad crónica. Una es que vemos a pacientes que tienen este diagnóstico. ¿Contraindica ser diabético, recibir un tratamiento para cáncer cervicouterino? La respuesta es no. A menos que sea ya un problema de ser diabético mal controlado, como ya sabemos que son pacientes que pueden tener daño a nivel de la retina, a nivel de los nervios, a nivel de órgano blanco. ¿Qué es el órgano blanco? Pues los órganos como los riñones. Sabemos que ser diabético de larga duración puede generar un daño a nivel renal, sí. ¿Por qué es importante para nosotros cuando vamos a dar una combinación de tratamiento de quimioterapia y radioterapia? Sobre todo cuando vamos a dar quimioterapia. ¿Por qué es importante la función renal? Porque por ahí se elimina la gran mayoría de medicamentos y el medicamento que damos puede producir un daño renal. Entonces, hacemos estudios para esta paciente que es diabética, vemos una de las características que da cuando ya está muy avanzado el tumor del cáncer uterino, es que produce tanto tumor, que obstruye las vías, que son los ureteros, que son los que conectan a los riñones, y puede producir un daño renal, una exclusión, deja de funcionar un riñón para fines prácticos. Entonces, hacemos estudios para valorar la función renal. Si la función renal está adecuada, se le da un tratamiento convencional, quimioterapia más radioterapia. Si la función renal es una limitación, ese riñón ya está dañado y no permite que apliquemos la quimioterapia, no damos la quimioterapia y se queda con un tratamiento de radioterapia.
la radioterapia es la más importante y lo único que hace la quimioterapia es aumentar la efectividad de la radioterapia. Por eso el tratamiento es multidisciplinario, valoramos los estudios, valoramos a la paciente y siempre y cuando ella esté de acuerdo en recibir este tipo de tratamientos, lo damos, por supuesto, indudablemente. La radioterapia es un tratamiento que se aplica localmente. Son rayos directamente, rayos que van a destruir esas células tumorales y se aplican a nivel de la pelvis, en el abdomen, y va acompañado de braquiterapia. Y la quimioterapia son medicamentos que van diluidos en suero, que pasan a través del torrente circulatorio y en este caso en particular aumentan la efectividad de la radioterapia. ¿Se pueden combinar los dos tratamientos? Sí, directamente sí se pueden combinar. Doctora, ¿qué reflexión, qué mensaje le quiere dejar ya al final a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos están escuchando por medio de este programa, de no desesperarnos o no decir que, bueno, ya es una situación que nos va a dar cáncer, sino que la prevención y la detección oportuna, ¿no? ¿Qué les puede decir para finalizar? Que se cuiden, que se valoren, que se quieran a sí mismos. Si no te quieres tú, primero tienes que quererte tú para querer a los demás. Quiérete tú, apréciate tú, este es tu templo, este es tu cuerpo que tienes que cuidar, que tienes que alimentar. Es increíble que la gente vaya, bueno, ahorita no hay formados o no muchos, pero van a hacer una fila por unos lindos zapatos, pero no van a hacer una fila por un Papá Nicolau, les cuesta trabajo, protestan, tengo todo el día, bla, 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 pero si es por un autógrafo, se quedan todo el día. Eso es indudable. Entonces, dale el precio justo a tu cuerpo, a tu vida. Atiéndete, cuídate, quiérete directamente. Ve a hacerte tu Papá Nicolau, invierte tiempo en ti. Directamente es lo que diríamos. Muchas gracias, doctora. Pues ha sido un gusto haberla tenido en estos 2 programas. Muchísimas gracias. Ojalá que nos visite nueva cuenta. Gisela seguramente la va a invitar posteriormente. Agradecemos mucho la presencia ya en 2 programas de la doctora Patricia Cortés Esteban, experta oncóloga que trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes y los felicito nuevamente por enfocarse en la prevención. Muchas gracias. Y a usted que nos ha seguido y que nos sigue en estas transmisiones de Diabetes y Yo todos los viernes en punto de las 12 del día, agradecemos por supuesto su compañía y recuerde, no se le olvide, Diabetes y Yo en punto de las 12 los viernes. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.